Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los misterios, las polémicas y, por supuesto, los romances que nos mantienen pegados a la pantalla. Hoy, tengo un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos los fanáticos de Can-Yaman, y créanme, la cosa se pone interesante. Hoy vamos a hablar de la desilusión de Can-Yaman con Brasil. Sí, han oído bien. Ese galán turco que conquistó corazones en todo el mundo, y que parecía tener una conexión especial con Brasil, parece que ha tenido un revés. Vamos a explorar qué pasó porque se truncó ese entusiasmo y, por supuesto, a analizar todos los detalles para que no se nos escape nada. Antes de empezar, quiero darles un fuerte abrazo y agradecerles por estar aquí. Si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque prometo traerles siempre los chismes más candentes y los análisis más profundos del mundo de las series turcas y sus protagonistas. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. ¿Por qué decimos que Can-Yaman está desilusionado con Brasil? Bueno, todo comenzó con una gran expectativa. Brasil, un país con una pasión tremenda por las novelas turcas, recibió a Can-Yaman con los brazos abiertos. Recordemos su viaje, sus apariciones en programas de televisión, la locura que desató entre sus fans. Todo parecía perfecto, una historia de amor a primera vista entre el actor y el público brasileño. Can-Yaman, con su carisma, su físico envidiable y su talento actoral, era la estrella del momento. Fue recibido como un rey, y él, por supuesto, parecía disfrutar cada minuto de esa fama y atención. La prensa brasileña no se cansaba de hablar de él, y los fans no paraban de demostrarle su cariño. Todo indicaba un éxito rotundo, una relación duradera y fructífera. Incluso algunos medios especulaban con la posibilidad de que el actor se mudara a Brasil, lo que desató aún más la emoción de sus seguidores. Sin embargo, como en toda buena novela, la historia no es tan sencilla como parece. Empezaron a surgir rumores, pequeños detalles que al principio pasaron desapercibidos, pero que luego empezaron a tomar fuerza. Se hablaba de proyectos que no terminaban de concretarse, de promesas incumplidas, de expectativas frustradas. La chispa inicial comenzó a apagarse y las dudas se apoderaron de la fanaticada. Uno de los principales puntos de inflexión fue la cancelación de algunos proyectos que Can-Yaman tenía en mente para Brasil. Se rumoreó sobre la posibilidad de una serie, de colaboraciones con productores locales, incluso de una película. Pero con el tiempo estas propuestas fueron desvaneciéndose, como si el entusiasmo inicial se hubiera ido diluyendo. Los fans, que esperaban ansiosamente el anuncio de sus nuevos trabajos, comenzaron a sentir una creciente decepción. La falta de noticias y la postergación de los proyectos alimentaron los rumores y las especulaciones, generando un ambiente de incertidumbre y desconfianza. ¿Qué pasó? ¿Por qué estos proyectos no se concretaron? Aquí es donde entran en juego las especulaciones y las diferentes versiones. Algunos hablan de problemas de agenda, de conflictos de intereses, de diferencias creativas. Otros, más maliciosos, sugieren que hubo problemas de comunicación, de entendimiento, incluso de ego. Las fuentes cercanas al actor, que en un principio daban detalles de los proyectos, dejaron de pronunciarse, lo que aumentó la intriga y la especulación en redes sociales. Pero más allá de los rumores y las conjeturas, lo cierto es que la realidad es que los proyectos prometidos no se materializaron. Y poco a poco la presencia de Can-Yaman en Brasil fue disminuyendo. Ya no se veían sus fotos en las portadas de las revistas, ya no se hablaba tanto de él en la televisión. La euforia inicial pareció apagarse. Los programas de televisión que antes lo entrevistaban y lo tenían como invitado especial, dejaron de mencionarlo. Los anuncios publicitarios que lo tenían como imagen desaparecieron. La maquinaria de la fama, que había funcionado a la perfección, comenzó a dar señales de desgaste. Ahora bien, ¿qué llevó a esta desilusión? Aquí es donde tenemos que analizar diferentes factores. Primero está el tema de las expectativas. Cuando alguien es recibido con tanta euforia y se le prometen tantas cosas, es inevitable que las expectativas sean muy altas. Si luego no se cumplen, la decepción es mayor. El público brasileño, acostumbrado a los grandes éxitos de las novelas turcas, esperaba ver a Can-Yaman protagonizando proyectos de igual magnitud. La falta de resultados palpables generó frustración y desilusión entre los fans, que veían como la imagen del actor, que antes era sinónimo de éxito, comenzaba a desvanecerse. Segundo, hay que considerar el aspecto de la agenda y los compromisos del actor.
Can Yaman es un actor con una carrera internacional muy activa. Tiene proyectos en Italia, en Turquía y en otros países. Es posible que su agenda apretada haya dificultado la concreción de los proyectos en Brasil. Las exigencias de tiempo y los compromisos preexistentes pudieron ser un obstáculo para dedicar el tiempo y los recursos necesarios a los proyectos brasileños. La imposibilidad de coordinar agendas y compromisos pudo haber sido un factor determinante en la cancelación o postergación de los proyectos prometidos. Tercero, no podemos descartar los posibles conflictos de intereses. A veces las negociaciones entre diferentes partes, productores, actores, canales de televisión, pueden ser complicadas y generar fricciones. Es posible que no se llegara a un acuerdo satisfactorio para todas las partes involucradas. Las diferencias en la visión creativa, los desacuerdos en los aspectos económicos, o las divergencias en la estrategia de marketing pudieron ser factores que impidieron la concreción de los proyectos. Las tensiones entre los equipos de trabajo, la falta de entendimiento entre las partes, o la búsqueda de intereses contrapuestos pudieron generar un ambiente de desconfianza y dificultar el avance de las negociaciones. Cuarto, y quizás el más importante, está el tema de la comunicación y el entendimiento cultural. Brasil es un país con una cultura muy diferente a la turca. Es posible que haya habido malentendidos, diferencias en la forma de trabajar, o incluso problemas de idioma que dificultaron la relación. Las barreras culturales, las diferencias en los estilos de trabajo, y las divergencias en la forma de entender la industria del entretenimiento pudieron ser factores que impidieron la adaptación y el éxito de los proyectos. La falta de una comunicación clara y efectiva, los malentendidos en la interpretación de las intenciones, y las dificultades para establecer una relación de confianza pudieron obstaculizar el desarrollo de los proyectos. Pero ¿cómo se manifiesta esta desilusión? Una de las señales más evidentes es la ausencia de Can Yaman en el país. Ya no lo vemos tan seguido en Brasil, ya no participa en eventos importantes, ya no publica fotos con fans brasileños con tanta frecuencia. La disminución de su presencia física en el país es un claro indicador de la distancia que se ha establecido entre el actor y el público brasileño. La falta de eventos promocionales, de apariciones públicas, y de interacciones con los fans es un reflejo de la pérdida de interés y la disminución de la popularidad del actor en Brasil. Otra señal es la falta de proyectos concretos. A pesar del gran entusiasmo inicial, no ha habido ninguna serie, película o colaboración importante con productores brasileños. Esto contrasta con su presencia en Italia, donde ha protagonizado varias series y películas con gran éxito. La ausencia de resultados tangibles es un indicador de la frustración de los fans y de la falta de oportunidades para el actor en el mercado brasileño. La falta de proyectos concretos, la cancelación de los anunciados, y la postergación indefinida de las colaboraciones son señales de que la relación entre Can Yaman y Brasil no ha sido tan fructífera como se esperaba. También podemos notar un cambio en la actitud de los fans brasileños. Si bien sigue teniendo un gran número de seguidores, la euforia inicial parece haber disminuido. Ya no se ve el mismo fervor, la misma pasión que antes. La disminución del interés en redes sociales, la reducción de los comentarios en sus publicaciones, y la pérdida de protagonismo en los trending topics son señales de que la popularidad del actor ha disminuido en Brasil. La falta de entusiasmo de los fans, la disminución de la interacción en las redes sociales, y la pérdida de la euforia inicial son reflejo de la desilusión generada por la falta de resultados concretos. Pero ojo, no todo está perdido. Can Yaman sigue teniendo un gran número de fans en Brasil, y su éxito en las series turcas sigue siendo innegable. Es posible que en el futuro se retomen algunos proyectos, o que se concrete alguna colaboración. Sin embargo, por ahora, la realidad es que la conexión inicial entre el actor y el país sudamericano parece haberse enfriado. La puerta no está completamente cerrada, y es posible que en el futuro se presenten nuevas oportunidades. Sin embargo, por ahora, la situación es menos favorable que en el pasado. Ahora bien, ¿cuál es el impacto de esta desilusión en la carrera de Can Yaman? Bueno, no podemos decir que haya sido un golpe duro, porque su carrera sigue siendo muy exitosa. Sin embargo, sí es un recordatorio de que el mundo del espectáculo es impredecible y que las relaciones entre celebridades y países pueden ser complejas. La desilusión con Brasil no ha afectado significativamente la trayectoria del actor, que sigue cosechando éxitos en otros mercados. Sin embargo, es una lección sobre la volatilidad del mundo del espectáculo y la importancia de la adaptación y la comunicación. También es una lección para los fans,
para que no se dejen llevar por la euforia inicial y que sean conscientes de que las promesas no siempre se cumplen. La experiencia de Kanyaman en Brasil es una advertencia para los seguidores, que deben mantener una actitud crítica y no dejarse llevar por las expectativas desmedidas. La desilusión puede ser dolorosa, pero también puede ser una oportunidad para aprender y crecer. Y por supuesto es una lección para Kanyaman, para que aprenda de esta experiencia y que pueda tomar mejores decisiones en el futuro. La experiencia brasileña es una oportunidad para el actor para reflexionar sobre sus estrategias, analizar sus errores y mejorar su enfoque en futuros proyectos. La capacidad de adaptación, la comunicación efectiva y la comprensión de las diferencias culturales son claves para el éxito en el mercado internacional. En resumen, la desilusión de Kanyaman con Brasil es una historia que nos enseña mucho sobre el mundo del espectáculo. Nos demuestra que el éxito no es una línea recta, que las expectativas pueden ser traicioneras y que las relaciones internacionales pueden ser complicadas. Es una lección sobre la importancia de la planificación, la comunicación y la adaptación en un mercado tan competitivo como el del entretenimiento. Pero a pesar de todo, la historia de Kanyaman en Brasil no es un fracaso. Es una experiencia, una lección y una oportunidad para crecer. El actor ha aprendido de esta experiencia y ha fortalecido su capacidad para enfrentar los desafíos del mercado internacional. La desilusión con Brasil no ha disminuido su éxito, sino que lo ha fortalecido y le ha dado la oportunidad de aprender y crecer. Y quién sabe, tal vez en el futuro, la historia tenga un final feliz. La puerta no está completamente cerrada, y es posible que en el futuro se presenten nuevas oportunidades. La historia de Kanyaman en Brasil puede tener un nuevo capítulo, lleno de éxitos y satisfacción. Así que, como hemos visto, la desilusión de Kanyaman con Brasil es una realidad. Los proyectos no se concretaron, la euforia inicial se apagó y la conexión entre el actor y el país sudamericano se ha enfriado. Las razones pueden ser diversas: problemas de agenda, conflictos de intereses, diferencias culturales, o simplemente expectativas demasiado altas. La falta de resultados concretos, la disminución de la presencia del actor en Brasil, y la pérdida de entusiasmo de los fans son señales evidentes de la desilusión. Pero a pesar de todo, la carrera de Kanyaman sigue siendo exitosa, y su presencia en el mundo del espectáculo sigue siendo relevante. La historia de su desilusión con Brasil es una lección para todos, para los fans, para los actores y para los productores. Es una oportunidad para aprender, reflexionar y mejorar. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la desilusión de Kanyaman con Brasil. Gracias por estar aquí y por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Me encanta poder compartir con ustedes estos chismecitos y analizar cada detalle de las vidas de nuestros actores favoritos. Quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle un like al vídeo si les gustó, compartan el vídeo con sus amigos y dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que Kanyaman volverá a tener éxito en Brasil? ¿Tienen alguna otra teoría sobre lo que pasó? ¿Creen que se debió a un error de comunicación o a problemas de agenda? ¿O tal vez a la falta de un plan estratégico? Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y recuerden, el chismecito nunca para en este canal. Estén atentos a los próximos vídeos, porque siempre les traeré las últimas novedades y los análisis más profundos del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y no olviden suscribirse. Chao. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de drama, romance y giros inesperados. Hasta la próxima.